Una vez que hemos definido las tensiones, las deformaciones y las fuerzas de volumen en coordenadas polares, ahora vamos a ver cómo resolvemos nuestro problema elástico utilizando estas coordenadas polares. Entonces, primero necesitamos las ecuaciones de equilibrio interno. Las ecuaciones de equilibrio interno pues, van a ser ahora las ecuaciones en dirección radial y en dirección circunferencial. ¿Cuál sería el valor de las tensiones? Bueno, si empezamos con la tensión en dirección radial, en la cara que está más cercana al origen de coordenadas, el valor de la tensión radial lo definimos como sigma r. ¿Cuál sería el valor de la tensión radial en la otra cara, en la cara más lejana del origen de coordenadas? Pues sería sigma r más la derivada de sigma r con respecto de r por diferencial de r. Con la tensión circunferencial igual, abajo tenemos sigma teta y arriba tenemos sigma teta más la derivada de sigma teta respecto de teta multiplicado por diferencial de teta. Y con las tensiones tangenciales exactamente lo mismo. Tendríamos tau r teta y pues tau r teta digamos que en la otra parte en dirección circunferencial tendríamos tau r teta más la derivada de tau r teta respecto de teta por diferencial de teta y en la cara más lejana al origen de coordenadas pues tau r teta más la derivada de tau r teta respecto de r por diferencial de r. Como ya hemos definido antes cuáles son las dimensiones de estos segmentos, de estas caras en las que están actuando estas tensiones, pues en las ecuaciones de equilibrio simplemente cogeríamos todas las tensiones que actúan en dirección radial, lo multiplicaríamos por la longitud de esos segmentos. Además vamos a añadir dos hipótesis, que es el seno de diferencial de teta medios, que es ese ángulo con el que están actuando, diferencial de teta medios es el ángulo con el que están actuando estas tensiones tangenciales, porque las tendremos que multiplicar por el seno o por el coseno para que actúen en dirección circunferencial o en dirección radial respectivamente. Bueno, pues podemos aproximar que el seno de diferencial de teta medios es aproximadamente diferencial de teta medios, porque el diferencial de teta es un ángulo muy pequeño, y el coseno de diferencial de teta medios es aproximadamente 1. Bueno, haciendo esas hipótesis, y ya os digo, multiplicando las tensiones por la longitud de los segmentos en los que actúan, llegamos a estas expresiones que son las dos ecuaciones de equilibrio interno, la primera de ellas expresada en dirección radial y la segunda de ellas expresada en dirección circunferencial. Es, como veis, pues parecido a lo que utilizábamos en coordenadas polares, pues con la diferencia que hemos visto en el caso de las tensiones y de las longitudes de estos elementos diferenciales. Y además aquí, como vemos, también hay otra pequeña variación, y es que la tensión circunferencial sigma teta tiene una componente en dirección circunferencial y también tiene otra componente en dirección radial. Y lo mismo ocurre con las tensiones tangenciales. ¿Cuáles serían las ecuaciones de compatibilidad? Pues lo que vamos a hacer es realizar exactamente lo mismo que hacíamos en coordenadas cartesianas. Lo que hacemos es manipular las ecuaciones que nos definen las deformaciones en función de los desplazamientos y de las derivadas de los desplazamientos, y las manipulamos para llegar a una ecuación en la que simplemente aparecen las derivadas de las deformaciones. Y esta es una ecuación que es necesaria que cumplan todos los campos de deformaciones para que sean posibles. Si no son capaces de cumplir esta ecuación, pues es un campo de deformaciones que no es posible, y por lo tanto el campo de desplazamientos asociados no es posible y no se podría resolver el problema. Entonces no voy a entrar en detalles de cómo se manipulan estas ecuaciones, lo tenéis más detallado en los apuntes, pero al final a lo que llegamos es a esta ecuación de compatibilidad, que sería equivalente a la que vimos en el tema 6, en el caso de elasticidad bidimensional en coordenadas cartesianas. ¿Cuáles serían las ecuaciones constitutivas, las leyes de Hooke? Bueno, pues así, aquí sí que no tenemos diferencias con las ecuaciones constitutivas que veíamos en coordenadas cartesianas. La única diferencia es que en coordenadas cartesianas teníamos sigma x y sigma y, epsilon x, epsilon y, y aquí lo que tenemos son deformaciones en dirección radial, epsilon r, en dirección circunferencial, epsilon teta, y exactamente igual, sigma r y sigma teta. Pero tenemos lo mismo en el caso de tensión plana. No tenemos el efecto Poisson debido a sigma z, porque es tensión plana y sigma z es igual a 0. Y en el caso de deformación plana, pues sí que lo tenemos que considerar. Lo que tendríamos en el caso de deformación plana es que epsilon z sería igual a 0.
Y sería una ecuación en la que tendríamos una relación entre sigma r y sigma θ, que tendría que dar, bueno, entre las tensiones sigma r, sigma θ y sigma z, que tendría que dar lugar a una deformación nula en dirección z. Exactamente lo mismo que hemos visto en coordenadas cartesianas. Bueno, ¿y cómo vamos a solucionar el problema elástico? Bueno, para solucionar el problema elástico vamos a ver primero cuáles serían los valores de los invariantes en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares. Porque el mismo problema le podemos definir utilizando ambos sistemas de coordenadas. Entonces, el primer invariante del tensor de tensiones era la suma de todos los valores de la diagonal, es decir, sigma x más sigma y más sigma z, y decíamos que eso era una constante. Tanto si estamos en deformación plana como si estamos en tensión plana tenemos que sigma z es igual a 0, y en deformación plana, imponiendo que la deformación en dirección z tiene que ser igual a 0, llegamos a la conclusión de que sigma z tiene que ser constante, tiene que ser igual al coeficiente de Poisson multiplicado por la suma de sigma x más sigma y. Es decir, uniendo estas ecuaciones llegamos a la conclusión de que la suma de sigma x más sigma y tiene que ser una constante. Es decir, también podríamos decir que si expresamos el tensor de deformaciones en elasticidad bidimensional, en un tensor de 2 por 2, también tenemos este primer invariante, que es la suma de los dos valores de la diagonal, también tiene que ser una constante. Bueno, pues en coordenadas polares nos va a pasar lo mismo, porque o bien estamos en deformación plana o bien estamos en tensión plana, sigma z es constante, como la suma de las tres componentes de la diagonal del tensor de tensiones es constante, pues también llegamos a la conclusión de que sigma r más sigma θ tiene que ser igual a una constante. Y si el primer invariante es el mismo, tanto si utilizamos un sistema de coordenadas como el otro, tiene que ser el mismo porque es un invariante, pues llegamos a la conclusión de que sigma x más sigma y tiene que ser igual a sigma r más sigma θ. No hay más remedio. Y entonces, si eso se cumple, pues el laplaciano de sigma x más sigma y tiene que ser igual al laplaciano de sigma r más sigma θ. ¿Y por qué es importante esta igualdad en el laplaciano? Porque entonces podemos utilizar la misma expresión para resolver el problema elástico. Si en el caso de coordenadas cartesianas utilizábamos para nuestra ecuación con la que resolvíamos el problema elástico que el laplaciano de sigma x más sigma y era igual a una función que dependía de las fuerzas de volumen, pues ahora hacemos exactamente lo mismo con el laplaciano de sigma r más sigma θ. ¿Cuál es la diferencia? Que el laplaciano en coordenadas cartesianas se define de forma distinta, pero es exactamente lo mismo. Hay que hacer una serie de derivadas sobre las expresiones que definen las componentes del tensor de tensiones. Y en tensión plana, pues exactamente igual. Cambia la función a la que igualamos el laplaciano, pero es lo mismo. Y si tenemos que las fuerzas de volumen son nulas o son constantes, pues nuestro problema se reduce también al laplaciano de sigma r más sigma θ igual a 0. ¿Y cómo podemos resolver este problema en coordenadas cartesianas? Pues también podemos definir una función de Airy. Recordar que en la función de Airy lo que decíamos era que el laplaciano cuadrado de la función de Airy tenía que ser igual a 0, y si eso se verificaba, podíamos obtener los componentes del tensor de tensiones a partir de las derivadas de la función de Airy. La diferencia es que en coordenadas cartesianas esas derivadas van a ser un poco distintas. Como veis, aparecen algunas de las derivadas están multiplicadas por 1 entre r, otras por 1 entre el radio cuadrado. Cambia un poco, pero al final es exactamente lo mismo. Estamos trabajando con coordenadas polares, cambia la formulación matemática, pero lo que estamos resolviendo es lo mismo. El laplaciano cuadrado de la función de Airy es igual a 0, eso nos permite definir una función de Airy biarmónica, es decir, una función de Airy que es posible para resolver este problema, y las componentes del tensor de tensiones se obtendrían a partir de las derivadas de la función de Airy. Naturalmente tendríamos que aplicar las condiciones de contorno para definir cuál es exactamente esa función de Airy y cuáles son exactamente esas tensiones, lo mismo que hemos hecho en coordenadas cartesianas. La diferencia es que en coordenadas cartesianas utilizamos funciones de Airy polinómicas. Ahora las funciones de Airy naturalmente son distintas porque van a variar en dirección radial y van a variar en dirección circunferencial.
Entonces, esta sería la función de IRI genérica que nos resolvería el problema en coordenadas polares, y como veis es una función que a simple vista parece bastante desagradable, porque tenemos logaritmos, tenemos cosenos, tenemos senos, tenemos el radio multiplicando por el seno, es decir, parece que va a ser una función bastante difícil de resolver. Pero como vamos a ver, en la mayoría de los casos esta función se va a simplificar y nos vamos a quedar solamente con una serie de términos que son los que nos van a venir bien para resolver el problema en función de nuestra geometría y de la simetría que tengan las cargas y la que tenga la propia geometría del problema. Concretamente, si existe simetría radial, que es algo bastante habitual en las estructuras que tienen coordenadas polares, si tenemos esta simetría radial, la función de IRI, como veis, se simplifica y únicamente tenemos estos cuatro términos, A, B, C y D. Es decir, la función de IRI sería una constante que llamamos D, más otra constante C que multiplica al radio al cuadrado, otra constante A que multiplica al logaritmo de R y otra constante B que multiplica al logaritmo de R por R cuadrado. Entonces, aplicando las condiciones de contorno y aplicando lo que sabemos, podemos obtener los valores de estas cuatro constantes, como vamos a ver en próximos vídeos. Y aquí tenemos la definición de las componentes del tensor de tensiones a partir de esta función de IRI simplificada. Es decir, aquí tenemos la definición de los componentes del tensor de tensiones en función de estas constantes A, B, C y D. Entonces, aplicando las condiciones de contorno tendríamos los valores de estas constantes y podríamos resolver el problema elástico utilizando la función de IRI. Bueno, pues en el próximo vídeo lo que vamos a ver son una serie de ejemplos en los cuales podemos aplicar las coordenadas polares para resolver problemas elásticos. Me imagino que con estos dos vídeos os habéis asustado un poco viendo la formulación en coordenadas polares, porque parece mucho más compleja que en coordenadas cartesianas, pero cuando la apliquemos a problemas concretos vais a ver cómo se simplifica todo y es muy fácil de aplicar y es bastante intuitivo.